Ok, buenos días a todos, amados hermanos. Reciban bendiciones de nuestro Padre Celestial. Eh, Hoy vamos a continuar en Mateo capítulo 6 y vamos a ver los versículos 19, 20 y 21. Ah, una de las cosas que siempre he pensado es las características, de alguna manera, las características que identifican al siervo de Dios, al cristiano. Y todo lo que hemos estado viendo a través de estas semanas, la anterior, todo lo que hemos visto acerca de no solo de la bienaventuranza, sino también de la limosna, de lo que se ha hablado el día de la oración, de la limosna, dice cuando lo hagan, no lo hagan de esta manera, cuando oren, no lo hagan de esta manera, lo de esta otra manera. En cuanto al ayuno, y llegamos a tesoros en el cielo, intitulan algunas versiones de la Biblia, y dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y este pasaje es bien interesante porque, este, digamos que yo diría que se manejan ciertas prioridades acá, ¿sí? Es muy claro cuando Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra, y después dice, haz tesoro en el cielo. Entonces es interesante porque hay, digamos, podemos decir que hay dos tipos de tesoros. ¿Sí? Quizás muchos de los que estamos aquí reunidos en esta sala no podríamos decir, bueno, yo no tengo muchos tesoros, pero al final dice que donde esté tu tesoro, pues allí también está tu corazón. Y ciertamente muchas veces podemos decir en cuanto al trabajo, y algunos han quizás mencionado si trabajar enormemente, fuertemente, invertir dinero para obtener cierta cantidad de divisas, de ganancias, es pecaminoso, no lo es. Si tener una gran casa, si tener un buen auto, si tener una camioneta, eso no es lo que yo me debo dedicar y eso no está bien y yo debo ser más bien sencillo y no evolucionar económicamente. No necesariamente se quiere decir esto el escritor en el pasaje allí o el propio Señor Jesucristo. Hay un contraste y una línea quizás muy pequeña, hermanos, entre ser una persona que tiene mucho dinero, una persona adinerada, una persona que tiene muchos tesoros, hablando del sentido económico, que yo creo que es lo que está hablando acá el contexto y el texto, a no tener, lo opuesto, a no tener nada. Muchas veces asociamos a las personas que son humildes, que son sencillas, que no tienen dinero, con aquellas personas que son o podrían llegar a ser más espirituales. Y no necesariamente esto es así. Este, Creo que es, o lo que Jesús nos quiere decir a nosotros acá con este pasaje, hermano, es que necesitamos aprender a ver las prioridades. Como decía al principio, lo que te caracteriza, lo que me caracteriza a mí como discípulo, como hijo de Dios. Mi prioridad en mi vida no es hacer un tesoro en la tierra. Uno se puede poner a pensar cuál es el propósito de nuestra vida. Es interesante cuando uno analiza. Yo vine a este mundo solo a trabajar fuertemente, a pararme temprano y acostarme muy tarde para devengar un salario, simplemente un salario básico. Y es interesante porque este tema lo hablábamos esta semana casualmente acá y por ahí está nuestro hermano Denis y de un tema o expuso básicamente eh, este tema con la iglesia local. Y hablamos un poco de esto de las prioridades. Nuestra prioridad y nuestro esfuerzo no está en simplemente estudiar, trabajar y quedarnos allí y después llegamos a cierta edad y nos reunimos con el Señor y todo pasó. Entonces, nuestra vida no se basa en eso, sino hay otro tesoro todavía más eterno en el que podemos invertir nosotros. Y una de las cosas que yo hablaba con los hermanos acá en el estudio es que eh, y lo hemos dicho muchas veces allá en San Cristóbal, es que nosotros a veces no somos tan ambiciosos
como deberíamos ser en el plano espiritual. En el plano material, quizás podemos tener metas, planes, aún a la fecha próximo que se termine el mes de enero, tenemos nuestra organigrama, nuestras metas, nuestras prioridades anuales, pero dejamos un poco a un lado el tema espiritual. Y la verdad, hermano, es que usted y yo necesitamos ser un poco más ambiciosos espiritualmente. Y aunque podemos atesorar una casa, podemos atesorar tener un vehículo, podemos atesorar tener un dinero para tener con quién, para tener cómo ayudar a un hermano, pues más aún hay algo que es un tesoro eterno y es allá en los cielos. Y quisiera que nos consideráramos algunos pasajes aquí que nos van a ayudar con los versículos 19 al 21. Y uno de ellos, hermanos, está en la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, vamos allí rapidito, capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Dice primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda, dice el Señor, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, dice ahí, son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. Y dice al final, que echen manos de la vida eterna. Innumerables veces, innumerables versículos, hermanos, encontramos no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento acerca de la importancia de invertir en lo espiritual más que en lo material. Sin embargo, nosotros tristemente andamos a veces por vista y nos esforzamos ciertamente en lo material más que en lo espiritual. A veces hablo aquí con mi esposa y le digo, no sé si algunos de ustedes ya lo saben, pero yo trabajo, no trabajo como un empleado, sino tengo mi propio emprendimiento y algunas veces estoy libre en casa, como algunas veces tengo que hasta amanecer trabajando en el tema que yo trabajo, en publicidad. Y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando hay que meter horas extras, hay que incluir horas extras para devengar un salario, porque tenemos cuentas por cubrir, cuentas por pagar. Y cuando se trata del tema espiritual, a veces nos quedamos a veces un poco cortos. En el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 17, yo creo que todos lo hemos leído acá, la historia de este joven rico que estaba ahí buscando estar con el Señor y lo detiene, le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y después que le ve a este joven, voy a parafrasear un poco el pasaje por razones de tiempo, cuando ve a este joven preocupado por la vida eterna, le dice Jesús, ya tú sabes los mandamientos, guárdalos, no hagas esto, pero puedes hacer esto, esto, esto y aquello, guarda los mandamientos. A lo que el joven rico le responde a Jesús y le dice, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo había guardado. Era un hombre piadoso quizás, que estaba edificándose siempre, que se congregaba, que estudiaba, que leía el Pentateuco. Y Jesús dice ahí el pasaje, mirándole, le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y este muchacho se entristeció porque era muy rico. Y allí es donde Jesús dice, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Es decir, que si usted y yo tenemos nuestra mente y nuestro corazón enfocados solo en las riquezas, tenemos un mal enfoque de nuestro día a día, de nuestra vida. No hemos entendido para nada el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 5, este es otro pasaje que me gusta mucho y habla, como dije, muchos pasajes hablan al respecto del dinero, de la economía y del tesoro que debemos hacer en el cielo, en la eternidad. En Santiago capítulo 5, versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, etcétera. Pero dice ahí el pasaje, las riquezas están podridas, las ropas comidas de polilla.
Todo eso es pasajero. Nos esforzamos ciertamente, hermanos, por tener un techo, una vivienda, tener buena salud. Sin embargo, volviendo allí a Mateo, capítulo 6, dice que esto es algo efímero, es algo pasajero, es algo que no debe ocupar toda nuestra atención. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Quiere decir, hermanos, que todo esto es pasajero. Y un pasaje o un texto del Antiguo Testamento que me gusta mucho, particularmente mi esposa siempre me lo recuerda y a ella también le encanta, es Eclesiastés capítulo 2, versículos del 17 al 22. Y el escritor allí, cuando está tratando de encontrar el sentido de la vida, dice en el versículo 17, aborrecí por tanto toda la vida, porque la hora que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice el 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y mira la sabiduría que hay en este pasaje. Y recuerda que estamos en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 17, si lo estás anotando. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y dice el 19, y quién sabe si este será sabio o será necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en el que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané y en que me había ocupado debajo del sol con sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Como dice ciertamente la Biblia, hemos venido sin nada a este mundo y sin duda sin nada nos vamos allí a ir. Este era el sentir de aquel predicador que estaba buscando la sabiduría. Todo lo que yo trabajo, todo lo que me esfuerzo para tener que dejárselo a alguien que no sé si vaya realmente a valorar todo el esfuerzo de mi vida. Y eso ocurre mucho con los empresarios, con la gente que tiene negocios y le dejan una heredad a sus hijos. Recuerdan la historia de aquel hombre que tenía dos hijos y uno de ellos le dice, padre, dame todas las riquezas, dame la parte que me corresponde a mí como herencia. ¿Y qué hizo este muchacho? Se fue y derrochó su dinero hasta que ya no tuvo más. ¿Qué hizo con el dinero que el hombre, que el viejo había trabajado toda su vida? Lo malversó, lo desechó hasta él quedarse sin nada. Y después volviendo en sí, vuelve a la casa del padre y es donde dice, bueno, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho tuvo que tocar fondo para entender que había algo todavía más importante, más eterno. Y es nuestra oración, hermanos, que usted y yo no tengamos que tocar un día fondo para entender lo que realmente es valioso en nuestra vida. Dice ahí, no tengamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo. Y esto es lo que decía al principio, hermanos, lo que identifica realmente a un siervo de Dios. Una persona que hace tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan y hurtan. Y una de las cosas que decíamos acá en Panamá es que, con los hermanos, es que todos sabemos qué es o cómo es hacer tesoros en este mundo. Conozco inversionistas y empresarios que ellos no se quedan con un salario mínimo como cuota. Ellos al tener una cierta cantidad de dinero van a buscar invertir en otro negocio, en otra empresa, en otro emprendimiento para tener todavía más dinero. Y quizás es la ambición de ellos. Es algo que nosotros necesitamos aprender, pero en el sentido espiritual. Hacer tesoro en el cielo, el reto, hermano, suyo y mío es cómo hacemos tesoro en el cielo. ¿Cómo es eso de hacer tesoro en el cielo? ¿Qué debo yo hacer para hacer tesoros en el cielo? Y ya el contexto de todo el capítulo, desde el 4, 5, 6, todo, las bienaventuranzas, todo el capítulo 6, nos viene diciendo, nos va enseñando nuestro Padre Celestial cómo es que se pueden hacer tesoros en el cielo. Y una de ellas ya lo veíamos el día de ayer, en cuanto a las disciplinas espirituales, que también mencionaba Gustavo el día viernes,
lo que es el ayuno, lo que ya hablamos de la oración, lo de la limosna y el contexto de este capítulo 6. Una de las cosas que hacían los fariseos y los judíos de aquel entonces es que ellos buscaban al dar limosna hacer el mayor ruido para que la gente los voltease a ver. Eso ya se ha mencionado. Entonces buscaban siempre la alabanza, ser grandes, o el tesoro quizás, podemos hablar, no económicamente hablando, monetariamente hablando, podemos trabajar, sino que también yo puedo hacer tesoro en este mundo cuando busco una atención solo para mí, ¿sí? Cuando busco ser el centro de atención, que me miren, que vean lo bueno que yo estoy orando, que lo vean lo bueno que yo estoy ayunando, por eso hago que mi semblante decaiga. Quizás quiero ser visto como lo eran los fariseos. Y recuerden la enseñanza también del viernes, que nuestra justicia sea mayor que la de ellos, que no estemos trabajando por un tesoro terrenal, sino estamos trabajando por un tesoro eterno allá en los cielos, donde dice, ladrones no minan, no hurtan. Y dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que todo lo que hagamos usted y yo, hermanos, en este día, en esta semana que continúa hoy miércoles, que lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Siempre lo que hagamos en este mundo es para glorificar a Dios, es para honrarle a Él. Vamos a nuestro trabajo, hacemos bien nuestro trabajo secular. ¿Por qué? Porque de corazón queremos agradar a Dios. Cuando estoy con los vecinos, cuando estoy con los amigos, con los familiares, voy a comportarme de la mejor manera, voy a mostrar a Jesús en mi vida y esto es parte de hacer tesoros en el cielo. Y para finalizar, déjeme contarle una anécdota aquí familiar, este, con uno de mis hijos, con Josué, que muchos de ustedes lo conocen. Él sale todos los días a andar bicicleta, su bicicleta aquí en la organización. Y siempre nos falta un niño que va a querer molestarle y fastidiarle. Y ya él tiene su vecinito por ahí, no sé de dónde es, de qué edificio es, y entonces siempre va a estar atravesándose, lo reta a carreras, le habla feo. Y este vecino siempre, este niñito siempre anda con otros compañeritos. Hace unos días Josué lo encontró él solo. Y me dice, papi, yo llegué y andaba mi bicicleta y lo vi de frente, él venía caminando frente a mí, yo ahí vi mi bicicleta y yo no me moví para un lado y yo voy a enfrentarlo. Y después el niño a última hora se hizo a un lado y dijo, ah, ¿qué pasa? Y yo seguí, yo le dije, ve, no es bueno que te moleste. Y él subió muy orgulloso de esto. Y yo le dije, creo que no está bien, hijo, lo que estás haciendo. Eso no está bien, porque tú debes ser diferente a él. Nosotros, los hijos de Dios, somos diferentes al mundo. No tomamos represalias. Al contrario, vamos a tratar más bien de ayudar. Hacemos tesoros en el cielo, hermanos, cuando ayudamos a otras personas, cuando lloramos con el que tiene que llorar. Esto lo he aprendido mucho, sobre todo de mi hermano Beto acá, cuando me sensibilizo por la necesidad de otro. Y antes de la oración, para terminar, quiero darles una noticia que la hermana Digna, yo no sé si Digna está acá, no la veo, ayer estuvo, ella tuvo tristemente la pérdida de uno de sus familiares, un hermano, su hermano mayor. Y ayer la llamé y estuvimos ahí hablando un poquito y atendiéndola. Y qué bonito cuando tú encuentras consuelo en un hermano o puedes dar consuelo a un hermano. Creo, hermanos, que eso es parte de lo que dice nuestro Señor Jesús. Hacer tesoros en el cielo. Durante toda tu vida cristiana, usted y yo podemos tener tesoros en el cielo. Es como un banco, decía un hermano aquí. Estamos allí depositando todas esas obras buenas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Mi oración es para que todos nosotros podamos ver la oportunidad de invertir en la eternidad, en ese banco eterno, que podamos usted y yo hacer tesoros en el cielo. Vamos a orar, hermano. Padre Rey Celestial, queremos honrarte, Padre, queremos glorificarte, queremos darte las gracias por este bello amanecer. Gracias, Padre de la Gloria, porque nos da la oportunidad de ver un nuevo día, porque nos diste un descanso reparador, porque nos permites, Padre, edificarnos por medio del estudio de tu palabra, porque permites, Padre, gozarnos de la presencia de cada uno de mis hermanos de manera virtual y poder disfrutar de la alegría de verles. Bendice a cada una de las familias aquí representadas en esta mañana, Padre.
te pedimos que de manera especial usted consuele los corazones de aquellos, Padre, que de alguna manera hemos tenido pérdidas de seres queridos, especialmente Cristina, Chela, Padre, también consuela sus corazones, a Fabiola y a Eduardo también, Padre. También queremos pedirte por nuestra hermana Digna, aquí en Ciudad de Panamá, para que tú le consueles por la pérdida de su hermano mayor. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a valorar también cada uno de nuestros seres queridos que están con nosotros y a tener momentos memorables, Señor. Ayúdanos a ser sensibles ante la necesidad de nuestros hermanos y que podamos, Padre, siempre tener la oportunidad de seguir haciendo tesoros en el cielo. No solo sirviéndote, Padre, sino enseñando también a otras personas de tu amor. Gracias por este espacio, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios bendiga.